Éxodo. Título. Éxodo quiere decir salida, marcha. Es el nombre que la Septuaginta da al libro. En hebreo se llama, he aquí los nombres o nombres. Según las primeras palabras, una frase idéntica a la de Éxodo capítulo 1 versículo 1 se encontraba en Génesis capítulo 46 versículo 8. El Éxodo, pues, no es más que la continuación del Génesis. ¿Quién? El mismo libro indica en 3 ocasiones que Moisés es el autor del mismo. Capítulo 17, versículo 14, capítulo 24, versículo 4, capítulo 34, versículo 27. La redacción por este testigo de los acontecimientos relatados es confirmada por el profundo conocimiento de las costumbres egipcias y del desierto del Sinaí. El libro de Josué, en el capítulo 8, versículo 31, hace referencia a Éxodo, capítulo 20, versículo 25, introduciéndolo con las palabras siguientes, como está escrito en la ley de Moisés. Probablemente Moisés escribió este libro para las generaciones posteriores, con la finalidad de que éstas pudieran conocer los acontecimientos que contribuyeron a fundar su nación. Cuando este libro fue redactado en el desierto, durante la época de los números, es decir, hacia la mitad del siglo V antes de Cristo. Según Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, el éxodo tuvo lugar 480 años antes del reinado de Salomón, del año 966, lo que nos lleva a 1446. Los estudios que se han hecho del antiguo Egipto confirman las condiciones que son evocadas en este libro referente a los tiempos de los faraones Tutmosis III y Amenofis II, así como Anotem. El libro abarca un periodo de 145 años que van desde la muerte de José hasta el levantamiento del tabernáculo en el desierto, donde los acontecimientos relatados se sitúan, número 1, en Egipto, y número 2, durante el trayecto de Egipto al Sinaí, y 3, en las cercanías del Sinaí, que dos acontecimientos fundamentales marcan este libro: la salida de Egipto y la transmisión de la ley, ambos muy significativos para toda la historia judeocristiana. En ellos, Dios se ha revelado como el libertador y el guía de su pueblo. Lo que ocurrió en Egipto subraya a la vez su gracia para los suyos y su ira para los que se resisten. La segunda parte del libro nos muestra
cuáles son las condiciones para poder acercarnos a Él. El libro, que comienza con la panorámica de un pueblo esclavo y oprimido, termina con la de la gloria de Dios revelada a una nación libre. Según Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 y 6 y Romanos capítulo 15 versículo 4. Estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. El libro del Éxodo contiene muchas enseñanzas preciosas. Dios permite que los suyos pasen por pruebas, pero éstas contribuyen al cumplimiento de su plan para ellos, para convertirse en un instrumento útil en manos de Dios. Moisés tuvo que hacer una difícil elección. Véase Hechos capítulo 7 versículo 23 y Hebreos capítulo 11 versículos 24 y 27. Dios toma el tiempo necesario para preparar a la persona que quería utilizar. La experiencia del capítulo 2 versículo 11 al 15 nos muestra que aun siendo escogido por Dios, Moisés no estaba dispuesto a ser un instrumento en manos de Dios. El capítulo 12 nos enseña la importancia de la fe y la obediencia para poder ser salvo. El capítulo 14 muestra el poder de Dios, pero desde el capítulo 15 aparecen la ingratitud y la inestabilidad del pueblo de Dios. El episodio del becerro de oro en el capítulo 32 es la demostración más clara y evidente del pecado en el corazón del hombre. ¿Por qué? Ante todo, el libro es un testimonio de la acción de Dios a favor de su pueblo. Quiere mostrar cómo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob cumple la promesa hecha al patriarca en Génesis capítulo 13 versículo 14, cuando hizo pacto con él, cómo sus descendientes se han convertido en una gran nación. En Egipto entraron 70 personas y salieron unos 2 o 3 millones. La liberación de Egipto se ha recordado a lo largo de toda la historia de Israel como la demostración del gran poder de Dios y de su voluntad de salvar a los suyos. La posteridad de Jacob, constituida en nación teocrática, está preparada para ser organizada. Es por esta razón que Dios les transmite la ley. También está preparada para albergar el símbolo de la presencia de su Dios. Es por ello que Dios les revela el plano del tabernáculo. El pueblo del nuevo pacto encuentra en este libro muchos símbolos que apuntan hacia el gran libertador, Jesucristo, del cual Moisés no era más que un tipo, según Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 6. El Cordero Pascual, según Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8, y Juan capítulo 1, 29. La sangre del cual salvó a los que obedecían las órdenes divinas, capítulo 12, versículo 7, Hebreos 9, versículo 14, y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y del que ningún hueso podía quebrarse, según Éxodo capítulo 12, versículo 46, y Juan capítulo 19, versículo 36. El pasaje del mar
escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, que representa nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo. Según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el maná, avance de lo que sería el pan de vida bajado del cielo. Éxodo capítulo 16 y Juan capítulo 6, versículos 31 al 34. La roca golpeada de la cual brotó agua, narrada en Éxodo capítulo 17, versículo 1 y 7, y confirmada en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Aarón, el sumo sacerdote, comparado en Hebreos 7, versículo 11 al 18, el tabernáculo, imagen y sombra del santuario celestial, Hebreos capítulo 8, versículo 5, y con la puerta, comparada con Juan capítulo 10, versículo 9, y su altar para los sacrificios, Hebreos capítulo 9, versículo 22, y primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Su fuente de bronce, comparado con Juan capítulo 13, versículo 10, la mesa para el pan de la proposición, según capítulo 6, versículo 35 del libro de Juan, el candelero, capítulo 8, versículo 12, el altar del incienso, capítulo 7, versículo 25 del libro de Hebreos, y el arca del testimonio, signo de la presencia divina. Según Mateo 28, versículo 20, las citas indicadas del Nuevo Testamento, que por supuesto no son todas, nos muestran que todas estas enseñanzas dadas en la época del Éxodo son aún actuales para nosotros. ¿Cómo? Los 40 libros del libro se subdividen en 3 partes. Número 1, historia, capítulo 1 al capítulo 18. 2, leyes, capítulo 19 al capítulo 34. Y 3, el culto, capítulo 35 al capítulo 40. El movimiento interior se puede caracterizar por 3 palabras: esclavitud, liberación y organización.